Estamos en una serie en el libro de Romanos 8. Hoy vamos a mirar 5 versículos del 12 al 17. Y después vamos a anotar un versículo de 1 Corintios 3:21. En las Biblias azules enfrente de ustedes estamos en las páginas 944 y 953. Pongámonos de pies para la lectura de la palabra de Dios, Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1 Corintios 3:21. Pueden tomar asiento para meditar en la palabra de Dios. Primera de Corintios decía, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esta mañana mi principal objetivo es hacia aquellos que se refieren a sí mismos como cristianos, como seguidores de Jesús. Y mi objetivo principal es para traer seguridad o seguranza de que realmente sabes que eres un hijo de Dios. Y la razón por qué quiero hacer mi primer objetivo es que esta es la principal razón o objetivo de Romanos 8. La certeza de la salvación es el tema principal a lo largo de este capítulo, de que no hay ninguna condenación y que no hay separación. Entonces, mientras vamos en nuestra jornada y nos separamos de Dios un poquito, nos distanciamos de Dios, tenemos que saber que nada en toda la creación nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, debemos de saber, en todo este tiempo, estoy seguro de que soy cristiano. Y en todo este tiempo sé que no hay ninguna separación, nada que me pueda separar de Dios. En mi tiempo en la Iglesia Bautista del Sur, me parecía que el énfasis de la predicación se ponía en que las personas fueran salvas. Y después de todos los servicios cantaban una canción, Tal como soy. Y un día, al final de uno de los sermones, el pastor decía, yo siento que aquí hay una persona que tiene que venir al frente para recibir a Dios, a Jesucristo. Yo pasé al frente. Sin embargo, no parecía haber tanto énfasis en lo que significaba ser salvo. Pero yo era joven y
no era un buen oyente. Sin embargo, recuerdo en la mayoría de los servicios del bautismo que me recordaba yo pensando que no tenía seguridad de que si era salvo o no. Iba a los servicios de bautismo los domingos y notaba que siempre había personas que se estaban rebautizando. Y como un joven de 10, 11 años decía yo, ¿qué habrá pasado con esta persona? ¿Será que el bautismo no funcionó la primera vez? No podía figurar qué era lo que estaba pasando. Yo sé que habían estado aquí anteriormente. Entonces algo pasó que necesitaban estar aquí al frente otra vez, siendo bautizado. Entonces me preguntaba cuántas veces tendría yo que ser bautizado. Supuesto que tengo que hacer esto todas las semanas. Entonces yo pensaba, me sentía como que estaba en una torniqueta religiosa. Estoy adentro y después estoy afuera. Tengo que hacer algo para poder entrar. Si me bautizo, entonces puedo entrar otra vez. Y tal vez algunos de ustedes piensan que están de esta manera también. Y quiero sacarlos de esta torniqueta. Estoy salvo y soy hija de Dios y quiero que vivamos de esta manera, con esta seguridad. Tercero, quiero hablar de este top tema porque oigo mucha gente hablar sobre su fe o de la fe de un ser querido, y muy frecuente cuando alguien se compromete o en funerales hago esta pregunta: ¿era él o ella cristiano? ¿Seguían a Cristo? Y con mucha frecuencia, algunas veces la respuesta es, bueno, pero esto no es lo que queremos oír en este momento, especialmente no en un funeral. Bueno, creo que el bueno quiere decir, creo que es un cristiano, pero aquí hay una duda, hay una falta de aseguranza. Este último viernes, 2 días atrás, enterré a mi hermana. Ella murió de un ataque de corazón repentinamente. Era algo inesperado, entonces estábamos en última hora buscando quién iba a decir qué y cómo íbamos a hacer todo. Era algo difícil. Pero en ese momento nosotros estamos seguros de que ella era cristiana. Y hace unos días atrás, Pam Banks también murió. Y mañana estaremos aquí con su familia de Pam Banks. Pam Banks era una mujer de muy pocas palabras, siempre salía por el lado derecho de la puerta de la iglesia. Es ok, nosotros tenemos una cámara enfocada en esto. Nosotros sabemos que ella estaba aquí. Pero ella siempre pasaba y hacía esto. Y yo sabía que tuve el ok de Pam Banks. Pero ella era una cristiana. Y podemos decir que ella era cristiana y que mi hermana era cristiana. ¿Puede usted decir esto? Entonces Pablo quiere traernos una plena seguridad a estas preguntas que a veces vienen a nuestras mentes en ciertos momentos. Entonces comencemos con el versículo 16 en el capítulo 8 que dice: el Espíritu Santo da testimonio, testifica, da evidencia. Pablo usa muchas palabras legales en este capítulo, de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces,
aquí la respuesta amplia a la pregunta de que cómo sabemos si somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo da testimonio. Un testigo proporciona evidencia de que algo sucedió. ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo nos da de que somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a decir el Espíritu de mí? Eso es lo que quiero saber. Entonces, quiero dar 4 piezas de evidencia que el Espíritu Santo da que dice que somos hijos de Dios. Primera evidencia es que eres guiado por el Espíritu. Versículo 14. Si eres guiado por el Espíritu, entonces sabes que eres hijo o hija de Dios. Ok. Entonces, soy guiado por el Espíritu, entonces soy hijo de Dios. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Esto suena algo místico, esponjoso. Quiero ser una persona, pensar esto concretamente. ¿Qué significa esto? Entonces, Pablo está anticipando esto, entonces él nos da la respuesta diciendo, porque si por el Espíritu, versículo 13, son los que son guiados por el Espíritu harán morir las obras, las fechorías, los viejos hábitos de la carne. Si es que somos guiados por el Espíritu, podemos decir concretamente que estamos cambiando nuestras vidas, estamos poniendo al lado nuestros hábitos viejos. Si no, entonces hay una desconexión entre nuestras creencias y nuestros comportamientos. Entonces hay una desconexión aquí. Entonces Pablo está diciendo una prueba de que realmente Diane Phillips y Pam Banks pusieron al lado su viejo hombre y están caminando en el Espíritu, es algo que podemos ver. Una parte bonita del funeral para mí y para muchas personas. Ella vivía en Winston-Salem, trabajaba en el hospital y muchas personas vinieron y dijeron esto es lo que significaba ella para mí. Y una mujer muy bella hispana de 25 años vino y dijo que Diane vino y tomó las manos de mí y mi hermana joven y ahora somos cristianas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Mi hermana es pequeña en estatura. Ella no era muy inteligente, apenas fue a la high school. Ella solamente podía hacer unas pequeñas obras o trabajo, pero ella tenía otras cualidades, como era bondadosa. Y estas son cosas que no siempre la ve el mundo. Entonces ella estaba en el ministerio de autobuses. Y estando en este ministerio, esta joven de 25 años se montaba en el bus. Y esta mujer de pequeña estatura invitaba a los estudiantes que se montaran en el bus y toda la semana le decía a Diane que se montara en el bus de ministerio. Y cada semana le invitaba a subir. Y aunque estaba demasiado nerviosa, con su dulce sonrisa volvía una otra vez y un día se subió al bus. Y ahora conoció a Jesús. El pastor
pastor en el funeral dijo que Diane terminó su vida con un signo de exclamación, no con un signo de interrogación. Habrá un día que va a venir para usted y preguntará a la gente, ¿sería cristiano? ¿Se harán esta pregunta? Entonces van a tratar de buscar evidencia. Y yo quiero que puedan decir, sí, yo vi evidencia del Espíritu Santo que da testimonio de que eran verdadero cristiano. Ahora, esta no es la base de tu salvación. La base de tu salvación lo que hizo Jesucristo. Pero si tú crees, eso tiene que afectar tu comportamiento. Otra pequeña de evidencias en el versículo 15, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Y esa prueba es que nosotros gritamos, Abba Padre. Esta palabra Abba significa daddy o papi. No estamos diciendo papá, estamos diciendo papi. Papi, necesito que hagas algo por mí. Cuando mis hijos eran pequeños y venían a la casa, yo llegaba a la casa, ellos corrían hacia mí diciendo, papi llegó. Esa era una palabra más dulce que puede oír. Si se caían y se daban un golpe, ellos se levantaban y primero corrían hacia su mamá. Pero si mami no estaba disponible, papi tenía que ser. ¿Y qué hacían cuando venían corriendo? Ellos recibían a un papi con unos brazos abiertos para abrazarlos, sin temor. Ellos no venían de esta manera, con los brazos cruzados. Venían con los brazos abiertos. Ellos no venían pensando que Dios solamente los va a tolerar. No venían pensando que iban a ser juzgados, sino que Pablo dice que no hay un juez cuando venimos a Dios, porque no hay ninguna condenación. Y clamamos, Abba Padre, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para volver a caer en temor. Rembrandt fue un pintor holandés en el siglo XVII, conocido como el maestro. Él creció en esta reforma cristiana. Y una de sus pinturas famosas es de la tormenta en el mar de Galilea. Y él tenía la costumbre de pintarse a sí mismo en sus cuadros. Si usted mira este cuadro, él está en este bote. Usted ve la cara de él en este bote. Y es bueno usted mirarse en las historias. Entonces él fue muy famoso y le llamaron el maestro. Él hizo mucho dinero, muy famoso internacionalmente. Y una de sus pinturas famosas tiene que ver con el hijo pródigo en el burdel. Él toma un cuadro de sí mismo y pinta su cara. Y él como que estuviera diciendo, yo me reconozco a mí mismo y reconozco mi propia vida pecaminosa. Entonces, él se pinta
a sí mismo en el cuadro como el hijo pródigo. Interesantemente, su vida fue como el hijo pródigo. Él desperdició todo su dinero y se fue en bancarrota. Se divorció de su esposa y él fue enterrado en una tumba sin marca. Y fue enterrado sin dinero después de haber sido tan famoso. Y una de sus últimas pinturas de Rembrandt fue 2 años antes de su muerte, el regreso del hijo pródigo a su padre. Él había desgastado mucho de su talento y su dinero, pero él reconoce que necesita regresar a un papá, a su padre. Y cuando llega el hijo pródigo, regresa, encuentra los brazos abiertos de un papá que dice, mi hijo ha regresado. Él no encuentra un juez. Él regresa corriendo a la persona, la única persona que lo puede recibir con los brazos abiertos. Al Salvador, después que hace un desastre de su vida, Dios dice, papi dice, regresa a la casa, porque Él te ama y no te está condenando como un juez. Tercera evidencia es que somos hijos de Dios y herederos. Herederos, después de esta palabra herederos en la Biblia, algunas Biblias tienen una rayita. Entonces, fíjense, aquí estamos viniendo a algo masivo. Tenemos que hacer una pausa aquí. Tomar una respiración profunda porque vamos a hablar algo masivo aquí. Ok, estamos listos para lo que viene después. Que si también somos herederos, entonces no nos estamos inventando esto. Si son hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es lo más grande que puede suceder. Aquí tiramos el micrófono. Aquí se oyen las trompetas. Esto es lo que está hablando Pablo en Corintios 3. Cuando están los hombres aquí, el pueblo preocupado de quién es el mejor predicador. Y Pablo dice, esto no es nada. Ustedes están siguiendo a quién, a mí, a Apolos, a Pedro. ¿Quién le importa? Ustedes son herederos. Todo es de ustedes. El mundo, el presente, todo. Esto no es un canasto pequeño. Todo es suyo. Pero muchas veces nosotros nos atrapamos en las pequeñeces del mundo y nos atrapamos en la superficie. Las celebridades, dinero, fama. Pero Pablo está tratando de presentar algo tan masivo, mucho más profundo de la superficie. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos caminar de una manera diferente, porque entonces estamos no atraídos a estas cosas, sino estamos atraídos a Dios. No hay manera de comparar la herencia que recibimos de Dios a las cosas del mundo. Entonces, una de las maneras que puedo pensar es Jeff Bezos. El valor neto de él son $200 mil millones.
casi 8 millones de dólares por hora él gana en el 2023. ¡Wow! 8 millones de dólares por hora él gana. Ahora imagínate que él te diga, te voy a adoptar como mi hijo. ¿Qué pasaría en la manera que usted piensa ahora? Oh, muchas cosas se reemplazarían sus preocupaciones. Pero esto es algo tan pequeño, tan incomparable con la riqueza de Dios Todopoderoso. Ninguna mente, ningún ojo ha podido ver la riqueza de Dios. Entonces, no se quedarán atrapados en la superficie de las cosas de este mundo. Y como herederos, entonces, este conocimiento reemplaza completamente nuestras vidas sobre las cosas superficiales y dejan de perseguir una lista de deseos. Y entonces comenzamos a movernos hacia Dios. Y mientras nos movemos hacia Dios, el Espíritu Santo da evidencia de que estamos cambiando. Una evidencia final en el versículo 17. Aquí está el último punto, versículo 17. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Y aquí hay una coma. Es bueno ser herederos. Pero aquí hay una providencia que tenemos que hacer. Si sufrimos, ¿cómo sabemos que somos seguidores de Cristo? Sufrimos. Todavía lo reclamamos como nuestro Salvador. El sufrimiento es uno de nuestros grandes testimonios. Y todavía seguimos a Cristo. Tenemos que sufrir si le damos muerte a la vida pecaminosa. Te va a sentir como sufrimiento poner a un lado nuestros deseos de la carne. Toda la creación gime. ¿Y por qué gime? Porque tenemos que poner a sufrir todas estas cosas. Y algunos van a sufrir y van a dar clamor a Dios porque no van a poder entrar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús usó la palabra Abba en el jardín de Getsemaní? Hubo mucho más sufrimiento ahí que en la cruz, tal vez. Sudaba él gotas de sangre. Vinieron ángeles a atender a él. ¿Y qué exclamó él? Abba, Padre, ¿habrá alguna otra copa para tomar que esta? Y la palabra, pero yo creo en ti, Dios. Y esto da testimonio de lo que Jesucristo verdaderamente creía. Entonces, Él estaba dispuesto a tomar su cruz y nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz. Entonces, tenemos
que dar testimonio que aun cuando estemos sufriendo, confiamos en Dios. Aunque no vemos manera ni salida, todavía confiamos en Dios. Entonces mañana yo voy a estar aquí, voy a hacer un funeral para Pam Banks. Tal vez un día yo voy a hacerle funeral suyo. O alguien va a hacer el mío. No está muy lejos, no importa lo que piense hoy. ¿Era cristiano? ¿Qué dirán la gente? Bueno, no, eso no es así. Eso no es como esto funciona. Terminemos nuestra vida como un punto de exclamación. Oremos juntos. Dios, la intersección de este sermón no es perdida en mí cuando estaba planeando este sermón en el 2024. Tú sabías lo que iba a pasar y tú insertaste este versículo. Y tú insertaste estos oídos para que lo escucharan. Entonces, desesperadamente oro para que las personas oigan y para que estos que están presentes y viven en el yo no sé, que tú los muevas a un lugar de sí sé. Para estos que todavía viven bajo la condenación, que puedan recibir tu salvación con brazos abiertos y la aseguranza de tu salvación. Amén. Pongámonos de pie para cantar nuestra última canción.